Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo webinar específico de la región de Sudamérica, organizado por Young Earth System Scientists Community. En este caso tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Luis López. Su charla va a ser en economía circular, un nuevo modelo hacia el control ambiental. Y antes de comenzar y presentar a nuestro orador, voy a repasar brevemente el código de conducta. Les pedimos que por favor sean amables y respetuosos con el orador y con los demás participantes, que mantengan su micrófono y video apagados durante la charla, que por favor escriban sus preguntas en el chat y luego podrán abrir su micrófono durante las preguntas y respuestas, y que esta presentación está siendo grabada, así como las preguntas, respuestas y todos los mensajes en el chat. Y sin más, los dejo con Joseph para presentar a nuestro orador. Pues, donde quiera que nos estén viendo, un saludo a cada uno de ustedes. Es un enorme placer presentarles a nuestro orador en esta ocasión. Bueno, él es de formación ingeniero civil en el Instituto Tecnológico de Nogales. Tiene un máster en ingeniería ambiental por la Universidad Politécnica de Cataluña y un doctorado en ingeniería ambiental por la Universidad Politécnica de Cataluña. Su trabajo de doctorado está relacionado con desarrollo de modelos de aplicación de la economía circular en el sector de los residuos de la construcción y demolición. Pues, Luis, todo tuyo este tiempo. Muy bien. Primero, muchas gracias por la invitación. Espero que nos sea provechosa la charla de hoy. Lo voy a intentar abordar de una forma un poco más general al inicio, como para que todos entendamos de qué estamos partiendo y la importancia de la transición hacia este modelo. Y bueno, con esto vamos a dar inicio. Como comentaban, bueno, hoy vamos a tratar el tema específicamente de economía circular, que seguramente ya lo hayan estado escuchando dentro de los últimos años, ya sea si están en América, si están en Europa o en cualquier lugar que estén del mundo, habrán escuchado en algún momento de él. Entonces, primero vamos a tener una concepción o un contexto de por qué necesitamos cambiar el modelo actual que tenemos, tanto de producción como de consumo. Y de aquí vamos a partir de que hemos visto que hay un crecimiento poblacional que ha tenido una tendencia muy intensiva de incremento. Por ejemplo, a partir de 1950 hasta la fecha, se han incrementado un 300% la población mundial. Y hay unas previsiones de que al 2050 esta puede llegar hasta casi 11 billones, lo que a su vez, ¿qué va a requerir? Nuevas necesidades de producción de bienes y servicios y también un crecimiento del entorno construido. Es decir, que se estima que al 2050 vamos a necesitar de un 60% más de edificaciones de infraestructura. Entonces, todo va ligado. Tenemos crecimiento, tenemos unos patrones de consumo que han sido intensificados y en que ha derivado en que desde 1990 se ha observado que hay un incremento en el 50% de las emisiones de dióxido de carbono. Y ahora vamos a ver en qué ha resultado, o bueno, algunos datos como relevantes, cómo nos está afectando esta intensificación del uso de recursos y emisión de contaminantes. Tenemos que se ha intensificado además las catástrofes naturales. Ya todos nos habremos dado cuenta que el año pasado, 2021, incluso 2020, se han presentado fenómenos que han sido, por decir así, extraordinarios en diversas partes del mundo, desde inundaciones, incendios, es decir, hay un desequilibrio o desestabilización de nuestro sistema natural. Otro problema muy grave en la actualidad, y que en mi caso que me encuentro en México es de especial atención, es la escasez de agua. Se estima que un 40% de la población de todo el mundo tiene escasez de este servicio. Y solo como un dato curioso que leí esta mañana, hay una ciudad aquí muy importante que es la ciudad de Monterrey y su área metropolitana. Y hay una previsión de que esta ciudad
con el agua que tienen actualmente acumulada, solamente pueden tener servicio para 60 días más. Entonces están en una situación muy crítica de, bueno, ¿qué hacemos ahora para poder revertir esto, ¿no? O qué tenemos que cambiar para poder conservar estos recursos. Y otro punto importante y que muchas veces no se logra ver es las afectaciones a la salud. Se estima también por Naciones Unidas que en el mundo se mueren alrededor de 4 millones de personas por contaminación del aire. Entonces, esto es como unos pocos datos de la crítica situación que tenemos actualmente. Y si nos vamos a ver qué está diciendo el ámbito científico reconocido, en este caso el IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, nos está diciendo que si al ritmo que llevamos de emisiones aumentamos en 2 grados la temperatura del planeta, vamos a tener unas consecuencias que van a ser catastróficas, aumento del nivel del mar, una mayor desestabilización, etc. Y ellos plantean además una serie de escenarios de reducciones de las emisiones. Como vemos aquí en el gráfico, en el escenario de muy bajo y bajas emisiones, apenas y se logra estar en el margen de evitar ese aumento en el incremento de temperaturas. Ya no digo algo respecto a los otros escenarios porque la situación ahí va a ser bastante catastrófica. Y en ese sentido, la economía circular surgió como una herramienta que nos ayudaría a alcanzar la sostenibilidad, hablándolo desde la concepción de los 3 pilares, ambiental, económico y social, que en el caso de esta presentación nos vamos a centrar mucho en el aspecto ambiental por el contexto que estamos explicando, ¿no? Pero en general, este concepto, aunque en la discusión académica y del sector no gubernamental, muchas personas comentan que no tiene una concepción o bases nuevas a lo que ya estaba establecido en otras escuelas de pensamiento, en sí lo que viene a traer es una unificación de conceptos, colaboraciones y de aplicación de diferentes prácticas. El origen de este concepto se atribuye a Peirce y Turner, que eran unas personas que estaban estudiando la relación que tiene el medio ambiente con la economía, y a partir de allí empezaron a surgir otro tipo de estudios. En particular, el principal impulso que ha tenido este concepto fue a partir de 2015, donde en la Unión Europea se establecieron como eje de sus políticas de desarrollo tener la economía circular. Entonces, a partir de allí hay un gran impulso a nivel internacional, a nivel de Estados miembros en España, en Holanda, en Reino Unido, en varios países, ha habido mucho interés en implementar este modelo. Pero a partir de eso y además de la cooperación de la Unión Europea con otros países, como por ejemplo con Chile, que están haciendo un trabajo muy importante en economía circular, es que se ha empezado a impulsar más. Y tan importante ha sido que también se ha integrado al nuevo paquete o se ha actualizado un nuevo paquete o plan de acción para la economía circular. ¿Y qué contienen estos? Son una serie de adecuaciones legislativas e implementaciones que garantizan que tanto a nivel reglamentario como también a nivel práctico se logre hacer una transición de economía circular. Y estas aplicaciones van, como decíamos, desde el nivel de Unión Europea, aplicaciones de Estados miembros, incluso aplicaciones regionales. En el caso de España tenemos algunas aplicaciones a nivel autonómico. Y bueno, ahora vamos a ver un poquito más en forma, cuando hablamos de economía circular, ¿cómo es que se visualiza? Tenemos 3 principales conceptualizaciones, la que viene del gobierno y del sector privado, las de organizaciones no gubernamentales y el sector académico científico. En general, aunque algunas tienen algunos conceptos que resaltan entre sí de este modelo, todas tienen un eje común y que trata que es una herramienta para alcanzar sostenibilidad a través de la innovación, de la economía colaborativa y que va a producir un sistema regenerativo en el cual se logre la recuperación de materiales, se incorporen energías renovables y que nos permiten una reducción entre la dependencia de recursos naturales o de consumo, la minimización en la generación de residuos y también reducir la cantidad de emisiones y energía.
Entonces, ¿qué tenemos al final? Es un ciclo que, como tal su nombre lo dice, economía circular, un ciclo que es un circuito cerrado. Tenemos un círculo en el que se pretende que los materiales y recursos se mantengan en ese ciclo el mayor tiempo posible, pero que además se genere valor a través de ellos. Aquí en la pantalla van a ver esta es una representación de acuerdo a Ellen MacArthur Foundation. Esta organización es una de las mayores promotoras y más reconocidas a nivel mundial de la aplicación de la economía circular. Y ellos han definido estos 3 principios básicos para la circularidad. Entonces, ¿qué partimos? Partimos de que necesitamos una eliminación de los residuos desde el diseño. ¿Y esto qué quiere decir? Basado en diversos estudios, se ha encontrado que la mayoría de los impactos ambientales los podíamos evitar desde nuestra etapa de diseño. Entonces, ¿qué buscamos? A través del diseño para la prevención, diseño para el desensamblaje, diseño para la modularidad, para la recuperación, logremos evitar esas emisiones que principalmente se van a tener tanto durante la etapa de producción como en la etapa de consumo y al final de vida. Tenemos aquí el ejemplo de unos empaques de paquetería que están fabricados a base de unos residuos de pastizaje en combinación con algunos hongos. Estos envoltorios son 100% biodegradables y lo que nos quiere dar este mensaje como ejemplo de esta aplicación es cómo estoy teniendo en cuenta la elección de los materiales para que ese material finalmente se va a mantener en el ciclo. Estamos evitando las emisiones de proceso de producción de algunos materiales que son alternativos a lo que tenemos ahora mismo en mercado y estamos haciendo este cambio, ¿no? Ahora, como segundo principio, y que es muy, muy importante, y el ejemplo que vamos a ver aquí lo representa muy bien, es el mantener los productos y materiales en uso. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que extender la vida útil de los productos a través de diferentes estrategias, ¿no? Ya sea el reuso, la reparación, el mantenimiento, remanufactura, construir productos que sean durables, que estén modularizados, que no tengan en sus conexiones o ensamblaje que sea de una manera más simple. Y además, también la incorporación de este nuevo modelo, que es como esquemas de participación, en el que cambiamos el poseer el producto a compartir ese producto. El ejemplo que vemos aquí son unos auriculares, los que todos alguna vez hemos usado y seguimos usando. ¿Qué cambia con este producto? Que, como lo ven, sus componentes han sido minimizados. Redujeron al máximo los componentes, la cantidad de materiales, y estos se ensamblan de manera manual, o mecánica. No hay una unión física de los materiales. ¿Y qué hace esto? Que sea más fácil cuando queramos recuperar uno de los componentes o elementos, lograr extraerlo y sustituir por uno nuevo. Y esta empresa en particular, lo que nos está dando como diferencia, ya visualizándolo desde el punto de vista de modelo de negocio, es que no te está vendiendo tu producto, sino que tú estás pagando una cuota o un alquiler, por decirlo así, en el que tú tienes el producto, pero en el momento que hay una actualización tecnológica de este producto, tú vas, lo devuelves con el proveedor, este va a sustituir los elementos que han tenido alguna actualización o que han sido dañados, por ejemplo. O sea, tiene una garantía muy buena este tipo de productos. Te sustituyen esas piezas que efectivamente son dañadas o necesitan actualizar y te devuelve tu producto que está funcionando muy eficientemente, ¿no? Entonces, es una forma de que los productores garanticen que pueden recuperar ese material al final de vida. Y esto es muy importante. Ahí, como lo vamos a ver aquí en esta otra diapositiva, es importante cambiar esos esquemas de cómo producimos y cómo lo ofrecemos al mercado. Hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Y esto a través de este esquema de servicios como productos que comentábamos, ya sea que lo orientemos al producto, por ejemplo, tenemos un contrato de mantenimiento en el que tú compras un equipo industrial, electrónico o de cualquier tipo, y la empresa se asegura de dar tu mantenimiento para que se mantenga
en vida útil por más tiempo. ¿Qué más tenemos? Hay diferentes aplicaciones que van orientadas al usuario. Aquí voy a enfatizar una que seguramente muchos de nosotros hayamos utilizado, y es este alquiler de bicicletas. Es un alquiler múltiple a diferentes usuarios. Tú no posees la bicicleta como tal, tú pagas una membresía por tener acceso a ese servicio por un determinado tiempo y a diferentes equipos, ¿no? Hay algunos otros como la compartición de coche, alquiler de coche, etcétera, ¿no? No voy a abundar mucho en esto porque es un tema muy amplio. Y ahora vamos a pasar a aquí, que lo que queremos enfatizar o que también entendamos es que además de estos principios para circularidad, necesitamos otro tipo de estrategias o de factores para que se pueda dar. Ya hablábamos del diseño, ya hablábamos de la innovación en los modelos de negocio, pero ¿qué más requerimos? Que haya por parte de la comunidad y por parte del entorno público y privado un consumo y adquisiciones que sean responsables. Es decir, que nosotros verifiquemos cómo se está produciendo, qué efectos va a tener, qué vida útil va a tener y qué planes tiene para su recuperación al final de vida. Otro punto bastante importante y que ya es esquema de una investigación ya propia paralela es el tema de colaboración. En este caso estamos hablando que, como ya comentaba, la economía circular no es un concepto aislado, es un concepto que viene a unificar tanto diferentes escuelas de pensamiento, pero también unifica actores. Estamos hablando de combinar esfuerzos del sector gubernamental, academia y sector privado. Y si nos vamos específicamente al privado, tenemos que va a haber una colaboración entre diferentes tipos de industrias. Hay un ejemplo aquí que representa en parte un principio de circularidad y es la simbiosis industrial. Es decir, cómo una industria, el residuo, que no debería denominarse residuo, es un material como tal, puede ser insumo para procesos productivos de otra industria. Es decir, hay una compartición de esos residuales que se consideraban hasta el momento para aprovechar al máximo. Eso tanto a nivel de recursos materiales, pero también de energías. Y un punto más es el de políticas y regulaciones. Aquí estamos hablando desde cómo desde el sector gubernamental se están aplicando medidas que vayan encaminando a favorecer este mercado de los materiales secundarios, pero también cómo a través de instrumentos económicos, aquí dividiéndolo como incentivos o algunas penalizaciones al uso de materias primas naturales o al vertido directamente a un relleno sanitario. Es decir, aquí entra un análisis muy profundo de la situación contextual de cada zona y se establece cómo a través de estas normativas y de instrumentos regulatorios podemos ir guiando a que se vaya tomando como prioridad el tema de economía circular, el tema de reciclaje, de reuso, de minimización de utilización de recursos, ¿no? Y por último, aquí en el tema de recuperación, aunque ya lo hemos mencionado, vale la pena enfatizar que este también es muy dependiente del tema de desarrollo tecnológico y de infraestructura. Es decir, no es lo mismo la situación que tenemos, por ejemplo, ahora mismo en Europa, que lo que tenemos en Latinoamérica en cuestión de instalaciones de reciclaje, de tratamiento de residuos, de inversión en investigación y desarrollo para creación de nuevos productos basado en la recuperación de materiales. Es decir, es un factor que debemos de tomar mucho en cuenta y que más adelante les voy a poner un ejemplo de ello, de cómo esa disponibilidad de tecnología y la distribución que tiene territorial nos puede afectar en el que finalmente quizá una estrategia que nosotros veamos como circular o más amigable con el medio ambiente se vuelva una estrategia que nos va a traer peores consecuencias. Es decir, aquí vale la pena enfatizar que no todo lo que está planteado desde esta conceptualización está en un sistema idóneo para todos los países y regiones, sino que tiene que haber un análisis profundo detrás. Y es aquí donde la recomendación o es un deber de tomar en cuenta
es este pensamiento de ciclo de vida, ¿no? Yo cuando estoy enfocando mi producto o mi servicio, debo de tener en cuenta desde su conceptualización cómo este producto va a impactar tanto en su producción, en su etapa de consumo, en su etapa de fin de vida y cómo este va a poder ser recuperado. Es decir, ya no es momento de centrarse solo en la etapa de extraigo, produzco y mando a consumo, sino que tomo en cuenta diferentes factores para garantizar que ese producto efectivamente lo voy a recuperar. Y siguiendo este mismo hilo, una de las ideas que ya les venía introduciendo este tema de evaluar, ¿no? De que les decía, no todas las estrategias que estén planteadas de pensar reciclaje es mejor que materias primas, no en todos los casos es la alternativa óptima, desgraciadamente, ¿no? Como les decía, va a depender mucho de las características específicas de la zona en que estemos implementando una estrategia. Para eso partimos de una definición de alternativas, es decir, basado en la análisis del ciclo de vida, pero conceptuándolo desde qué etapas influyen en el proceso productivo, distribución, consumo y recuperación de un material, todas las alternativas que voy a tener. Les pongo un ejemplo aplicado a la construcción, que es donde estoy más relacionado, para los residuos de concreto. Aquí entra desde estimar cuánto residuo puedo recuperar con la tecnología que está actualmente disponible, cómo lo voy a segregar, si va a ser en el mismo sitio, si va a ser en planta. Después, cómo va a ser producido este residuo de concreto en un nuevo material, en este caso un agregado reciclado. Pues vamos a verificar también si hay opciones de reciclaje en planta, si lo puedo reciclar en el sitio, si hay otras alternativas de reciclaje para este material. En este caso, estamos hablando de agregado reciclado, pero también vamos a ver qué finalidades va a tener. Si va a ser aplicado para producir una nueva mezcla de material, si lo vamos a utilizar para rellenar un espacio degradado, para una base o subbase de camino, si va a necesitar transportes adicionales, almacenaje, etc. Es decir, tenemos que analizar el sistema completo para poder definir estas alternativas. Y una vez que las tenemos definidas, pues ya efectivamente podemos pasar a una serie de pasos que nos van a llevar a tomar una buena decisión en la elección de estrategias. Y aquí vamos a incluir la perspectiva medioambiental, la perspectiva económica para la elección de esa alternativa. Y a nivel académico, científico y práctico, aquí les presento algunas de las herramientas más usadas o que tienen una mayor adaptación a este concepto de evaluación en ámbito de circularidad. Hay diferentes aplicaciones, pero en este caso los centramos en economía circular. Para el aspecto ambiental tenemos tres principales herramientas. Partimos del análisis de flujo de materiales, que es estos diagramas Sankey que alguna vez hayan visto. De hecho, la Unión Europea lo implementa en su marco de indicadores de economía circular. El detalle con esta herramienta es que solamente nos muestra un flujo de los materiales y del stock para identificar oportunidades y cómo se va llevando efectivamente este flujo, si está habiendo una recuperación, cuánto se está recuperando, cuánto se está quedando en stock, cuánto de esa materia prima fue importada, cuánta es materia prima de territorio nacional, etc. Es una conceptualización como tal de flujo de material. Tenemos otra herramienta que es el Life Cycle Energy Analysis. Esto es muy parecido a un análisis de ciclo de vida, un ACV. La diferencia únicamente es que está centrada específicamente en el aspecto energético. Es decir, no toma en cuenta otras categorías de impacto ambiental. Al contrario del ACV, del Life Cycle Analysis o análisis de ciclo de vida, lo que tenemos es que hay una variedad de categorías de impacto que podemos elegir y de métodos de impacto. ¿Okay? Ahora, en el aspecto económico, tenemos desde análisis de factibilidad de instalaciones de reciclaje, que es el principal enfoque que se tiene actualmente, y
por otra parte, el Life Cycle Cost Analysis, pero esto está enfocado un poco más a la parte operativa de un proyecto, ¿no? Y por último, una que es bastante aplicable y muy, muy asimilable con nuestros fines, es el de metodología de costes complejos. Esa la voy a explicar ahora un momento más adelante. Y en el tema de cómo podemos tomar una buena decisión en la elección de las alternativas, tenemos que hay diferentes alternativas, ¿no? Esto se llama en general unos métodos de decisión multicriterio. Hay desde TOPSI, SELECT-P, PROMETE, VICOR. ¿Qué es la esencia de todos estos métodos? Que nos ayudan a tener la perspectiva de diferentes grupos de tomadores de decisión y podemos evaluar todas las diferentes alternativas que tengamos con diferentes escenarios de aplicación. ¿Qué es lo que van a hacer estos métodos? Que de una forma objetiva, con base en nuestras preferencias de criterios, va a establecer cuál es la decisión óptima. Es decir, aquí estamos evitando una aplicación subjetiva en la toma de decisión, que a nivel gubernamental, tanto privado, esto sería ideal cuando se está eligiendo cómo desarrollar un proyecto. Muy bien, ahora vamos a enfocar un poquito más lo que es el análisis de ciclo de vida. Este método tiene base o pues, tiene una serie de pasos que están desagregados en unos estándar ISO, específicamente el 14040 y el 14044, y se compone de 4 pasos principales. Partimos de objetivos alcance, se analiza un inventario, hace un análisis de impacto y finalmente una interpretación de resultados para identificar áreas de oportunidad. Partimos de objetivos y alcance. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a asegurar que el sistema esté correctamente definido, es decir, identificar qué entradas tenemos, qué procesos vamos a tener allí, tanto de producción, de transporte y otros elementos adicionales, y finalmente qué salidas va a haber. Lo esencial de este paso es prácticamente esto, definir correctamente ese sistema, limitarlo y también asignar una unidad funcional. Esto es importante cuando estemos realizando comparaciones entre alternativas, porque así estamos asegurando que estamos comparando un escenario que cumple exactamente con las mismas funciones que la otra alternativa que queremos comparar. Vamos a poner el ejemplo de, siguiendo con el tema de concreto, un metro cúbico de concreto reciclado que tiene una resistencia estructural contra un hormigón que ha sido fabricado de manera convencional, que también cumple con las mismas características de resistencia para ser un hormigón estructural, además de otros parámetros que se tienen que tener en cuenta a la hora de hacer el diseño de una mezcla, ¿no? Entonces, tenemos que comparar sistemas iguales para poder tener esta identificación y comparativa de impactos. Como segundo punto, análisis de inventario, este también es bastante importante y suele ser el más complejo. ¿Por qué? Porque necesitamos realizar una recopilación exacta y cuantificada de todos los datos que tenemos, tanto de entradas y salidas, para los procesos que hayamos definido en nuestro sistema. Esto se puede hacer ya sea a base de una obtención directa, es decir, conociendo los procesos, conociendo exactamente cuántos combustibles se están utilizando, cuánta energía, cuántos recursos, o también podemos hacer uso de unas bases de datos que ya son internacionalmente reconocidas, como la de Ecoinvent, que tiene ya procesos específicos con una asignación de impactos para cada uno de estos procesos. Ahora, en el tema de análisis de impacto, es decir, ya definimos nuestro sistema, ya identificamos todos esos datos que nos llevan a identificar qué consumos estamos haciendo para poder tener ese sistema en uso. Ahora vamos a ver qué categorías debemos de elegir a la hora de evaluarlo desde este punto circular. Como les decía, hay diferentes aproximaciones, como en el caso del Life Cycle Energy, que está basado únicamente en energía. En el caso de economía circular, debemos de tener en cuenta también otras categorías, como son las emisiones, el agua y el uso de recursos.
y estas las podemos desagregar a través de estas categorías específicas que vemos aquí en la segunda columna, desde calentamiento global, agotamiento de la capa de ozono, oxidación fotoquímica, etc. Y también se establecen diferentes métodos para poder hacer el cálculo de estas categorías. Es decir, los datos que teníamos en el inventario los vamos a procesar, podemos hacer ayuda de algún software, en este caso CIMAPRO es muy recomendable y muy extendido a nivel internacional, y lo que va a hacer que cuando estemos procesando esa información con diferentes métodos, por ejemplo, aquí hay especificado uno que es el CML, que es muy recomendable y ampliamente utilizado en este campo, el Cumulative Energy Demand y AWARE para el consumo de agua. Es decir, vamos a establecer estos métodos y ¿qué nos va a dar como resultado? Estas categorías de impacto ambiental. Es decir, nuestro inventario nos lo va a traducir en estas categorías de impacto. ¿Vale? Y ya finalmente tenemos nuestra etapa de interpretación. ¿Y qué vamos a hacer allí? Pues identificar principales hallazgos, ver incluso a nivel de proceso y de comparativa cómo es el comportamiento ambiental de las diferentes alternativas. Aquí ven en pantalla, por ejemplo, negro es una alternativa que planteamos en un estudio para un escenario de economía lineal, es decir, un sistema de producción convencional contra dos opciones que teníamos de agregar elementos reciclados. Entonces, les decía, podemos comparar, pero también podemos tener un análisis más a fondo de cada uno de los procesos. Esta es una representación nada más de un proceso de producción de mezcla de concreto, donde se identifican los diferentes elementos y su aportación al impacto ambiental para cada una de las categorías. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ahora, eso fue a grandes rasgos el tema medioambiental. Y nada más a manera de resumen, ¿qué rescatamos de allí? Análisis de ciclo de vida como principal herramienta, tanto a nivel académico como a nivel práctico, incluso a nivel normativo. Ya lo vemos en Europa, que ya es parte de las recomendaciones del sistema europeo específicamente para la construcción. Entonces, ya llevamos una clara tendencia, ¿no? De vamos a orientarnos, vamos a evaluar aspecto ambiental de circularidad, pues la preferencia a hacer uso de una segura. Ahora vamos a ver con el tema económico. Les decía que iba a enfocar un poquito más el tema de costes complejos. Y simplemente se trata de desagregar en conceptos simples todos los costes relacionados a los procesos que definimos en el mismo sistema que para el ACU. Es decir, nosotros habíamos definido qué entradas de materiales tenemos, qué procesos estamos realizando, las necesidades de transporte, y ahí vamos a identificar, pues, voy a calcular el gasto o costo por suministro de materiales. Además, voy a necesitar alquiler de equipo y maquinaria, el coste directo de la producción. Estos son unos ejemplos de mezclas de concreto, y por eso van a ver que hay una dimensión, segregación. En este caso lo cambiamos por fin de vida o recuperación de material. Sí va a haber un costo también por el manejo y disposición de residuos. Es decir, esta desagregación lo que nos va a ayudar es a tener tanto una comparativa a nivel general de diferentes alternativas, pero también un desglose muy específico, como lo ven aquí en la tabla, donde nosotros identificamos cuáles son los procesos que tienen un mayor impacto en el costo económico de cada alternativa. Entonces, así como en el ACV, nosotros podemos ir analizando ya a nivel de proceso, identificamos qué está influyendo tanto económica o ambientalmente y qué podemos hacer. Entonces ya ver alternativas de cómo reducir el costo de ese proceso de operación, igualmente su impacto. Y finalmente tenemos el tema de análisis multicriterio. Cuando lo mencionamos suele sonar un poco diferente a lo que hemos manejado ya a nivel académico, pero en sí lo que representa, y como habíamos comentado, es una ayuda a la toma de decisión. Es una decisión objetiva de características. Estos métodos de decisión se basan en una secuencia muy parecida a lo que es el ACU. Se definió un sistema,
se evaluó. En este caso, enfatizamos mucho en evaluar tanto el aspecto ambiental como económico, porque ya sabemos todos que en la práctica es excelente y es genial este enfoque que tenemos de reducir impactos ambientales, pero si no lo balanceamos con este aspecto económico de cómo va a tener un beneficio para el sector privado, la realidad es que muy difícilmente se llevaría a la práctica la implementación de alguna de estas estrategias. Entonces, una vez que evaluamos estos aspectos, pues ya podemos asignar una serie de criterios, ¿no? Estos son solo unos ejemplos. Puede haber tantos criterios como ustedes quieran, depende del grupo de tomadores de decisión. Por ejemplo, desde nuestro punto de vista como ambientalistas o científicos, pues claro que vamos a querer tener un escenario donde haya una preferencia medioambiental. ¿Okay? Entonces, aquí hacemos una asignación de los pesos para cada uno de los criterios, pero también tenemos quizá otro grupo de interés, que es sector privado, y que nos va a decir, pues mira, para mí, mi preferencia es que necesito crecimiento económico, reducir costos, ¿ok? Entonces, volteamos esta asignación de pesos a que tenga un favoritismo. Estos, como les decía, son solo ejemplos de asignación, pero pueden tener una infinidad de relaciones. Aquí lo tengo 2-1, 1-1. Puede ser tan variado como su grupo de tomadores de decisión lo requiere. ¿Y qué nos va a llevar esto finalmente? Como veían en la pantalla anterior, teníamos 3 criterios. Yo tomé en cuenta el grupo de tomadores de decisión de preferencia ambiental, económica y una preferencia neutra, ¿no? Dijimos, vamos a ver qué pasa si los 2 puntos están de acuerdo, ¿no? Aquí, en el caso de este estudio que les he venido comentando de mezclas de concreto con áridos reciclados, pues el resultado fue que comparando el comportamiento de las evaluaciones ambientales y económicas, que nos dio que hay una preferencia en todos los casos por las alternativas que tenían una incorporación de material reciclado. En este caso del residuo de concreto, ¿no? El escenario de un concreto desarrollado convencionalmente es este que tenemos aquí en negro, ¿okay? Que tiene un punto. Aquí puede haber una cierta confusión y decir, bueno, ¿por qué tiene uno y es el peor escenario? En los métodos de decisión, o en específico este método que yo utilicé aquí, que se llama VICOR, es al revés. Establecemos una serie de condiciones ideales, por decir así. Entonces, el más cercano a cero es el que esté más cercano a la solución ideal para el sistema de escenarios que hayamos definido. ¿Okay? Y otra cosa importante, este tipo de métodos también te permite identificar que no solamente vamos a tener una sola solución o una mejor alternativa, sino que si no hay una diferencia significativa entre el mejor comportamiento de una u otra de los escenarios alternativas, pues aplica otro método de cálculo en el que te identifica otra serie de soluciones óptimas. En el caso, como decíamos, del estudio particular que realizamos aquí en residuos de concreto y su aplicación a hormigones, fue que todas estas alternativas de reciclado eran mejor, ¿okay? Eran las soluciones óptimas, tanto porque mostraron un mejor comportamiento económico, es decir, presentaban menor costo, como también porque tenían menores impactos medioambientales, ¿okay? Y bueno, ya para finalizar, y a manera de resumen, nada más comentarles que si bien aquí se presentó todo de una manera muy rápida, de hecho, es importante enfatizar que esto que acabamos de comentar, o sea, en general, economía circular, es un modelo que tenemos en el presente, pero en realidad a las previsiones que hay y a las tendencias de incorporación ya a nivel internacional, este ya viene para quedarse, ¿no? Es decir, si no tenemos un cambio de sistema a circular, prácticamente el futuro que tenemos aquí está en riesgo, ¿no? Y más con los escenarios que planteábamos de situación que tenemos actualmente en nuestro planeta. Y nada más recapitulando, resaltar muchísimo la importancia y el rol que tenemos cada uno de los que estamos aquí y que se han sumado a la sesión, que principalmente nosotros estamos desde el ámbito
científico o académico, es la importancia que tenemos nosotros en el ayudar a que se tengan datos fiables, a que se tengan estimaciones precisas y que se tenga una mayor investigación de cómo aplicar este tipo de modelos, pero también cómo evaluarlos. Y el evaluarlos no solamente nos sirve a nosotros para nuestras investigaciones, sirve de base para que el sector privado tenga una referencia más sólida y un incentivo en cuestión de ver resultados de cómo pasar a esa estrategia le va a ayudar a que mejore bueno, mejora tanto sus procesos ambientalmente como también económicamente, ¿no? Eso es lo que tenemos, o una finalidad que deberíamos de tener también a raíz de estas investigaciones. Evaluar para que otras personas sean capaces de ver el potencial que hay en la implementación de estas prácticas. Y bueno, perdón si fue muy rápido o abordé los conceptos de una forma un tanto general, pero igualmente estoy a la disposición para cualquier pregunta que tengan ahora mismo, o incluso aquí en la pantalla ven mi correo. Con confianza pueden escribirme en cualquier momento por si hay alguna duda futura o algo que quieran que ampliemos algo más. Y bueno, nada más agradecerles por el espacio y volvemos aquí con ustedes, Joseph y Juli. Muchas gracias, Luis, por esta extraordinaria exposición acerca de economía circular. Hay bueno, hay algunos comentarios de Marisol Osman que dice: felicitaciones por la exposición, súper didáctica. También, Julia, hay una pregunta que nos hace y dice: ¿cuán dependientes de la región son los cálculos que se realizan con estos métodos presentados? ¿Hasta qué punto la investigación realizada en Europa se puede adaptar a Sudamérica? Sí, mira, esta pregunta es súper importante porque, y viene de la mano algo que comentábamos de que no todas las estrategias, aunque se planteen de esta concepción de ser ecológicas o amigables con el medio ambiente, suelen ser las más efectivas porque efectivamente depende mucho del contexto, ¿no? Voy a tomar como ejemplo el caso del estudio que hicimos en hormigones reciclados en España particularmente. Al final, como resumen, la diferencia entre tener una preferencia ambiental por hormigones reciclados sobre un hormigón convencional fue el transporte. Fue el principal factor determinante para tener esa mejoría ambiental. ¿Y a qué va relacionado esto también? A lo que comentábamos de disponibilidad de infraestructura y tecnología. En el caso de Latinoamérica, excepción quizá de algunos países, la realidad es que contamos con una menor cantidad de infraestructura para tratamiento de residuos, ¿sí? Incluso también viéndolo a temas de un correcto vertido, no es lo ideal el vertido, se busca eliminar el vertido, pero incluso en eso estamos un poco atrasados, ¿no? Entonces, al final, si yo quisiera aplicar aquí en México este mismo reciclado de los materiales, la realidad es que, si no me equivoco, hay 2 o 3 plantas solamente de tratamiento de agregados reciclados en todo el país. Entonces, ahí es donde entra ese análisis de nuestro sistema, de ver qué tenemos disponible, ¿no? Perfecto. Otro comentario dice: gracias, Luis, excelente y muy clara la presentación. Hay una pregunta, dice: ¿la responsabilidad social está relacionada con la economía circular? Esta pregunta lo hace Yesiel Sánchez. Sí, en realidad, bueno, también, así como el tema de economía circular, habrán visto que en los últimos años, y no refiriéndome a los últimos 5 años quizá, este tema de responsabilidad social ha tomado una importancia muy, muy grande, sobre todo en el ámbito privado, ¿no? Y efectivamente, cuando hablamos de responsabilidad social, hablamos de el tema medioambiental, cómo a nivel empresa estoy manejando el tema medioambiental, pero va ligado también a cómo tengo esa relación con la sociedad, es decir, donde tengo establecida la empresa, qué beneficios estoy dando
a la sociedad, pero también qué beneficios estoy dando a mis trabajadores. Indirectamente, al tener una mejoría en los aspectos ambientales, estamos incidiendo en una mejor calidad de vida para las personas, pero bueno, nada más para resumir, sí está relacionado, ¿no? Es una parte de, y aquí también importante que lo hayan preguntado, porque debemos de conceptuar a la economía circular como, y lo decíamos, ¿no? Una herramienta para poder alcanzar la sostenibilidad. Y la sostenibilidad prácticamente estamos hablando de este concepto que pregunta que sí. Perfecto. Pablo Espinosa nos hace la siguiente pregunta. Dice, yo tengo una pregunta. ¿Economía circular es lo mismo que el concepto de producción más limpia? Si no es igual, ¿cuáles son las diferencias entre estos dos conceptos? Gracias. Sí, también súper importante esta pregunta porque suele, sobre todo ahora en Latinoamérica, se está llevando mucho a ese concepto, ¿no? De producción limpia, de eficiencia en el uso de recursos y en la disminución de emisiones en procesos productivos. Pero una diferencia, sí, a grandes rasgos, es ese concepto unificador de la economía circular. Es decir, economía circular también es, y lo decíamos desde el marco regulatorio, cómo estoy haciendo adaptaciones para poder incidir en patrones de consumo, pero también en patrones de producción. ¿Sí? En el ámbito, por ejemplo, de planeación o de diseño, tengo en cuenta también criterios, no solamente en el momento de realizar los procesos productivos, sino teniendo en cuenta esa etapa de fin de vida de un material, ¿no? Y teniendo el ejemplo de la edificación, de un edificio, cualquiera que sea, no es lo mismo tener una estructura de hormigón que está unida físicamente a tener un edificio que ha sido construido a base de elementos prefabricados y que están unidos mecánicamente y que están modulados y que redujeron la cantidad de materiales para facilitar que sea reutilizado, que tiene también además un concepto o factor muy relevante aquí, es la digitalización, el tema también de datos, de cómo estoy indicando desde que fabrico el producto las alternativas que va a tener para recuperarlo en un futuro. Esto a través de otro concepto que es digno de otro análisis, de pasaporte de materiales. O sea, yo diseño mi producto y desde el principio le asigno una etiqueta donde el usuario final la pueda leer y decir, este material lo voy a llevar a tal centro donde ellos van a extraer los componentes o van a realizar su proceso de reciclaje o lo van a redistribuir para otros usuarios. Es decir, no sé si logro responder del todo su pregunta, pero desde mi punto de vista es esa unificación, ¿no? De la unificación de diferentes procesos, diferentes técnicas y diferentes escuelas de pensamiento a nivel ambiental para lograr un sistema más completo, ¿no? De acuerdo. Una última pregunta y dice Marisol, ¿existe algún aspecto de la economía circular que se podría explotar más fácilmente en Latinoamérica, dadas nuestras restricciones? O sea, un aspecto quizás se referirá a algún sector específico. Yo creo, bueno, sí, ok. Sí, en ese caso, bueno, en general lo podemos ver desde 5 sectores, bueno, vamos a poner sectores clave para economía circular por su impacto medioambiental y su impacto económico, perdón. Uno, tenemos los residuos alimentarios, que es un grave problema que tenemos actualmente. También tenemos residuos de construcción y demolición y tenemos plásticos. Entonces, por una parte, hablando de plásticos sin tener en cuenta el consumo, quizá los principales avances que se tienen que realizar es un poco a nivel del sector productivo, ¿no? Rediseñar y repensar cómo tienen tanto su proceso de producción como su modelo de negocio para la distribución de productos plásticos.
El sector de construcción y demolición, de construcción, que lo estamos abarcando con nosotros, también es otro que depende quizá tanto de gobierno como de constructores, gestores de residuos, etc. Es decir, nosotros como ciudadanos quizá es más difícil incidir en ello. Podemos exigir como clientes que incorporen ciertas técnicas para minimizar impactos en ese sentido, pero no está quizá en nuestra injerencia. Por otra parte, al final tenemos los residuos alimentarios, que es donde ahí sí que nosotros podemos hacer una diferencia, ¿no? Hay una aplicación, no aplicación, perdón, un método de, pues no es de cultivo, es algo que podemos tener todos, que es la producción kilómetro cero, es decir, huertos urbanos en nuestras localidades para evitar lo que comentábamos y relacionado a una pregunta del inicio de cómo el transporte está impactando en esos efectos medioambientales que vamos a tener, ¿no? Entonces, al tener producción local, minimizamos esos impactos y estamos mejorando también tanto condiciones sociales como económicas, ¿no? Entonces, ahí, aparte de esa producción local de alimentos, también tenemos alternativas de composta que todos podemos hacer desde nuestros hogares, ¿no? Entonces, quizá esa sea una de las, a nivel ciudadano, ¿no? Ya si quien hacía la pregunta está directamente relacionado a unos sectores que mencionamos, pues genial, porque tiene un campo de oportunidad y de influencia grandísimo. Pero este tema de residuos alimentarios a nivel ciudadano creo que es el que puede tener una más fácil aplicación. Perfecto. Luis, muchas gracias por contestar todas las preguntas que nos han hecho todos nuestros espectadores. Queremos agradecer a cada uno de los que se han podido reunir y han podido escuchar la presentación de economía circular desde YES, Sudamérica. Queremos agradecerte, Luis, y queremos enviarte todos los deseos de éxito en todo lo que vayas a hacer hacia el futuro. Queremos agradecer a la comunidad de YES, a los asistentes, y les hemos dejado en el chat cómo pueden ustedes hacerse miembros de YES si no lo son, y también conocer un poco más acerca de YES en español. Pues no me queda más que darte nuevamente muchas gracias, Luis, y despedir a todos. Muchas gracias. Hasta una próxima. Sí, gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós.